A principios del siglo XX, los físicos y químicos revelaron los secretos del átomo y cambiaron el mundo para siempre. Pero la vida siguió siendo un gran misterio. Entre los secretos más profundos de la vida estaba la herencia. Todo el mundo sabía que los rasgos, como la forma de una vaina o el color de los ojos y del cabello, se pasaban de generación en generación. Pero nadie sabía cómo esta información se almacenaba o transmitía. Los científicos estaban convencidos de la existencia de una molécula biológica clave en este proceso, que debía tener cualidades bien especiales. La disposición tridimensional de los átomos en esas moléculas tenía que explicar la estabilidad de la vida, el traspaso fiel de los rasgos de generación en generación y también la mutabilidad de la vida. El cambio es necesario para que se produzca la evolución. El desafío de resolver este misterioso arreglo de átomos, este fundamental secreto de la vida, fue asumido en 1951 por dos científicos desconocidos. Menos de 18 meses después, habían hecho uno de los mayores descubrimientos del siglo XX. Aparte de James Watson y Francis Crick, otros dos investigadores aportaron al descubrimiento del ADN al mismo tiempo que estos dos investigadores, y se les reconoce actualmente como parte del equipo de personas que permitió el descubrimiento de esta molécula. Infortunadamente, Rosalind Franklin murió en 1958 y el premio Nobel de Fisiología y Medicina fue entregado posteriormente, entonces a ella no se le dio en esa época, pues porque ya estaba muerta. Pero se reconoce que estas 4 personas son las que permitieron el descubrimiento. En los diferentes libros que están ahí en la imagen se cuenta la historia de este descubrimiento, vale la pena revisarlos. Miremos ahora las características del ADN. El ADN es una molécula que se conoce como ácido desoxirribonucleico. Es un polinucleótido. La raíz poli significa muchos, es decir, que tiene muchos nucleótidos. Está compuesto básicamente por 2 hebras que son complementarias entre sí y al mismo tiempo son antiparalelas. El ADN se encuentra dentro del núcleo celular de las células eucariotas, mientras que en las células procariotas se encuentra disperso en el citoplasma celular. En las células que tienen el núcleo se va a condensar durante la división celular en estructuras conocidas como cromosomas. Miremos una a una las características de esta molécula. Lo primero que dijimos es que el ADN es un polinucleótido, es decir, una molécula que tiene muchos nucleótidos. O sea, el nucleótido es la base de esta molécula. Un solo nucleótido está conformado por 3 partes. La primera es un grupo fosfato, la segunda es un azúcar y la tercera es una base nitrogenada. En la imagen podemos ver la estructura molecular de un nucleótido. Empecemos mirando cada una de las partes. El primero es el grupo fosfato. El fósforo es un elemento de la tabla periódica que está simbolizado por la letra P. Entonces lo tenemos aquí unido a diferentes oxígenos. El segundo componente del nucleótido es el azúcar. Entonces en el ADN vamos a tener azúcar de tipo desoxirribosa. Y en otra molécula presente en el núcleo celular que veremos más adelante se encuentra el azúcar de tipo ribosa. Como se puede ver, el azúcar es de tipo pentosa, es decir, su estructura se asemeja a la forma geométrica de un pentágono, o sea, una estructura de 5 lados. En este caso, significa que la pentosa es una estructura formada por 5 carbonos. A mano derecha tenemos las 2 estructuras moleculares de los 2 tipos de azúcares presentes en los ácidos nucleicos. Podemos ver que de esta pentosa, en la parte superior se encuentra un oxígeno. Siguiendo a mano derecha en el sentido de las manecillas del reloj, vamos a tener el primer carbono, después el carbono número 2, el carbono número 3, el carbono número 4. Ahí se completaría la estructura de la pentosa y tenemos ya por fuera el carbono número 5. Esto es importante tenerlo en cuenta porque más adelante nos va a ayudar a entender la forma en que se unen las diferentes estructuras del nucleótido.
Continuamos con las bases nitrogenadas, el tercer componente del nucleótido. Básicamente tenemos dos tipos de bases nitrogenadas, unas que se llaman purinas o bases púricas. Se van a caracterizar porque están formadas por dos anillos de carbono y nitrógeno, mientras que las bases pirimidinas o pirimidínicas van a estar conformadas únicamente por un anillo de enlaces carbono-nitrógeno. Dentro de las bases purinas vamos a tener la adenina y la guanina, y dentro de las pirimidinas vamos a tener citosina, timina y uracilo. Para el ADN solamente vamos a tener la adenina, guanina, citosina y timina. El uracilo solamente lo vamos a encontrar dentro del ácido ribonucleico, lo veremos más adelante. ¿Cómo se unen estas tres estructuras? Para entenderlo vamos a tener en cuenta la numeración de los carbonos en el azúcar desoxirribosa. Primero nos vamos a ubicar en la imagen de la izquierda. Vamos a tener símbolos representando cada una de las tres partes del nucleótido. Entonces tenemos un círculo para el grupo fosfato, tenemos para el azúcar desoxirribosa un pentágono y una figura diferente para cada una de las bases nitrogenadas. Al observar el azúcar desoxirribosa nos vamos a enfocar nuevamente en la numeración de los carbonos. Al carbono número 1 de esta estructura se une la base nitrogenada, como lo resaltó en la imagen, mientras que en el carbono número 5 se estaría uniendo el grupo fosfato. Recordemos que el carbono número 5 es el que se encuentra por fuera de la estructura del pentágono. ¿Cómo se organizan los nucleótidos en las dos hebras de ADN? Como podemos ver en la imagen, vamos a tener el nucleótido representado por cada una de sus partes, y al frente de este nucleótido vamos a ver que se encuentra unido otro nucleótido. De igual forma podemos ver que debajo de este nucleótido, o sea en la parte inferior, encontramos otro nucleótido. Es decir, vamos a tener que por cada nucleótido voy a tener al frente uno y debajo de este se va a unir otro. El ADN está conformado por dos hebras. Si lo señalamos aquí en la imagen, diríamos que todo lo que se encuentra a mano izquierda sería una hebra y todo lo que está a mano derecha sería la segunda hebra o hebra complementaria. ¿Qué quiere decir que las hebras sean complementarias? A esto nos referimos cuando tenemos en cuenta las bases nitrogenadas. Cada base nitrogenada tiene una pareja, es decir, está acompañada por otra base nitrogenada. La adenina siempre va a estar unida a la timina y la guanina siempre va a estar unida a la citosina. Miremos primero cómo se une el ADN de forma vertical. Vamos a enfocarnos en el primer nucleótido. Siguiendo la numeración que vimos para el azúcar, vemos nuevamente que la base nitrogenada está unida al carbono número 1. En el carbono número 3 vamos a encontrar un enlace a un fósforo, que sería el del nuevo nucleótido, y en el carbono número 5 encontramos el fósforo que acompaña el primer nucleótido. Al mirar el nucleótido de la parte de abajo podemos ver que también posee esta misma numeración. En el carbono 1 nuevamente encontramos la base nitrogenada, al carbono 3 se va a unir el siguiente nucleótido y en su carbono 5 está unido el grupo fosfato. De esta forma se unen todos los nucleótidos de forma vertical. De forma horizontal, los nucleótidos se unen por las bases nitrogenadas. Cada base nitrogenada va a estar unida por un enlace o puente de hidrógeno. En el caso de adenina-timina vamos a tener dos enlaces de hidrógeno y para la guanina-citosina vamos a tener tres enlaces de hidrógeno. La última característica del ADN son sus hebras antiparalelas. Para entender este concepto nos volvemos a remitir a la numeración de los carbonos del azúcar. Si observamos el primer nucleótido a mano izquierda, podemos ver que el fósforo se encuentra en el carbono número 5. Si nos dirigimos hacia el último nucleótido y fuéramos a colocar un nucleótido más, este sería en el carbono número 3. En este caso decimos que la dirección de esta hebra es de 5' a 3'. ¿Qué sucede con la hebra que tenemos al frente? Como podemos ver, en este caso el azúcar se encuentra en una posición diferente a la de su contraparte. Si nos fijamos claramente en el oxígeno del primer nucleótido, podemos ver que se encuentra mirando hacia abajo, contrario a la hebra del frente en donde el oxígeno se encontraría mirando hacia arriba. Para tener en claro la numeración de los carbonos, vamos a mirar. Entonces el primer carbono siempre es el que está unido a la base nitrogenada. Siguiendo en el sentido de las manecillas del reloj, tendríamos el carbono 2, el carbono número 3, en donde podríamos colocar otro fósforo, el carbono número 4 y el carbono número 5, que es a donde está unido el fósforo que se va a enlazar al siguiente nucleótido. Es decir, en este caso, el primer fósforo es el que se encuentra en la posición número 3. Si nos dirigimos al último nucleótido de esta hélice, vamos a encontrar que el fósforo que se encuentra en la posición inferior está en el carbono número 5. Es decir, en este caso, la dirección de la hebra es de 3' a 5'. Esto significa que en lenguaje coloquial diríamos que las dos hebras son como las vías por donde anda un carro. Una va en un sentido y la otra hebra iría en el sentido contrario. Para finalizar, es recomendable que construyan una hélice
de ADN de 20 nucleótidos, es decir, vamos a escribir 10 nucleótidos para una hebra y al frente de esta hebra los complementos, o sea, los otros 10 nucleótidos para un total de 20 nucleótidos. De esta forma pueden practicar la forma en que se unen las tres partes del nucleótido y comprender cómo está unido el ADN.